es natural, esto es real. Quiero que allí de pie vamos a leer esta escritura en Marcos 4:24. Si leemos acá juntos, vean, 1, 2, 3. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atento escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Muchas gracias. Toma tu lugar. Familia, se nos fue el año. ¿A qué horas? Yo todavía no he desarmado el árbol de Navidad del año pasado y ahí está. Esto es increíble. Bueno, aquí tenemos una escritura y quiero que me prestes atención, un poco controversial. Vamos a leer un poco más a profundidad qué quiso decir Jesús, que al que escucha atentamente se le da más, pero al que no escucha atentamente se le quitará y se le dará al que escucha atentamente. Como algo ahí como, bueno, ¿y cómo funciona eso? Vamos a mirar esa escritura. Según la OMS, 430 millones de personas en el mundo tienen problemas auditivos. Hay 430 millones de personas que no escuchan bien. ¿Me escucharon? Ah, ¿qué? Vean, pila usted de la estadística. Y cuando está hablando la escritura acá de escuchar, no se está refiriendo a oír con los oídos naturales, no está hablando de eso. La palabra escucha atentamente, la palabra atento, que es la que resalto hoy, atento, es de la raíz griega agrumneo, viene de ahí atento. Cuando Jesús dijo escucha, agrumneo, fue lo que dijo, que significa estar despierto, permanecer despierto. Cuando Jesús hablaba, esperaba que la gente que estaba escuchándolo estuvieran agrumneo, despiertos. O también significa estar atentos y estar listos. Esa es la palabra atento, cuando uno está despierto. Y Jesús permanentemente enseñaba con parábolas y decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Pero todos no tienen oídos. No, porque no todos tienen agrumneo, no todos están atentos. Entonces la parábola era algo en lo cual requería de parte de los que estaban oyendo estar atentos. Y una parábola que era un relato breve que Jesús usaba elementos de la vida común, cotidiana, para enseñar principios espirituales. Y si tú no estabas atento, escuchaste, pero no entendiste. Cuando él habló de la parábola del sembrador y dijo: el reino de los cielos es semejante a, y empezó a explicar la parábola del sembrador, estaba diciendo que había 4 tipos de personas que escuchaban. Todos escuchaban lo mismo, pero no todos salían con la misma revelación. En una iglesia puede haber mucha gente escuchando, pero algunos van a estar atentos. Y cuando Jesús hablaba de la parábola del sembrador, decía: hay 4 tipos de personas que oyen. Y solo para repasar rápidamente esta escritura: pero los que oyen sin estar atentos, Satanás viene y les quita lo que estaban escuchando. Entonces, como cuando las abuelas decían: por un oído le entró y por el otro le salió. Y escuchó, sí, pero no estuvo atento. Entonces también hay otro grupo de personas, el que escucha, pero cuando viene la persecución o el bullying social por tu fe, o cualquier ataque que venga por tu nueva fe en Cristo, dejas de escuchar lo que Dios estaba hablándote a ti. Y se pierde esa semilla que estaba siendo sembrada. Y está otro grupo de personas que también oyen, pero el mundo les atrae más y les gana lo que el mundo les está ofreciendo, esa comida barata, y rechazan el manjar que Dios tenía para ti o para esa persona preparada, porque les ganó el mundo.
Y lo que estaban oyendo de Dios era bueno, les gustaba, fueron creciendo un tiempo, fueron yendo, fueron aprendiendo, pero el mundo los sacó. Y abortaron todo lo que Dios tenía. Pero hay un cuarto grupo de personas, son los que me llaman la atención, porque este cuarto grupo son los que oyen la palabra, están atentos a gruneo, están despiertos a gruneo, aceptan lo que están escuchando para sus vidas, obedecen lo que están escuchando, y entonces dice la palabra que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y son los que estamos acá, iglesia, amén. Son los que están allá escuchando atentamente lo que Dios habla, atendiendo a lo que Dios habla, obedeciendo a lo que Dios habla. Y no son tentados, claro que somos tentados también. Y viene el bullying social, también viene el bullying social. Y el mundo está presionándonos, también nos está presionando. Pero decidimos permanecer mejor escuchando lo que Dios tiene para nosotros. No lo que dice cualquier influencer loco o cualquier profesor depravado o cualquier sistema extraño, ideología rara que están queriendo colocarnos en el mundo. Nosotros escuchamos lo que Dios habla, y lo que Dios habla sigue estando vigente, sigue siendo revelante. La palabra de Dios está más actualizada que la revista que sale mañana. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia? Pero hay que estar a gruneo, atentos. Hay que estar escuchando lo que Dios habla. Otra vez el versículo, porque es que es muy poderoso. Lucas, lo que acabamos de leer, el versículo 24. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más a gruneo escuchen, tanto más entendimiento se les dará, más revelación se les dará, más autoridad se les dará, más gracia se les dará, más unción se les dará, más sabiduría se les dará, más poder se les dará, más gloria se les dará, más bendición se les dará. ¿Alguien recibe esta mañana eso? Al que escucha atentamente. ¿Por qué la gente no escucha? Dígale al lado, póngase serio. Dígale, póngase serio. ¿Por qué la gente no escucha? Vamos a mirar algunas posibles causas naturales y vamos a mirar algunas causas espirituales. ¿Por qué la gente no escucha hoy? Porque algunos no escuchan porque están fatigados, cansados. Y alguien decía, la ruina espiritual del creyente es el agotamiento físico. Y están tan cansados que no oyen a Dios. Por eso hay que hacer pausas. Dios tomó un día de descanso, no porque lo necesitara, para modelarnos que tenemos que tomar pausas. Hay que descansar. Cuando el profeta estaba agotado y estaba en una cueva escondido y que renunció al ministerio, que yo no quiero seguir acá, no hay nadie, Dios le dijo, ¿sabe qué le dijo Dios? Take it easy. Take it easy. Tranquilo. ¿Y sabe qué hizo el profeta? Duerme, descansa. Y cuando se despertó había un desayuno calentado, arroz calentado de frijoles con chicharrón y carne y arepa, con 2 buñuelitos y 2 empanadas. Y coma. Y el profeta comió y volvió a dormir. Cuando usted descansa, oye la voz de Dios. Y cuando él descansó, vino un susurro, y era la voz del Espíritu diciéndole, ¿qué haces ahí? Pero cuando estaba tan fatigado no podía escuchar. ¿Por qué la gente no escucha? Porque tiene falta de interés. Realmente está tan lleno de las cosas del mundo que no hay espacio para las cosas de Dios. Y cuando alguien está lleno de tanta basura, no tiene espacio para recibir y oír la voz de Dios en su vida. Les tiene falta de interés. Está tan infoxicado de tanto entretenimiento. ¿Sabe cuál es un ídolo hoy en el mundo? El entretenimiento es un ídolo.
Adoramos ese ídolo. Y claro, no hay interés por lo que Dios habla, porque está sobresaturado de responsabilidades. O es posible, y estos son casos ya un poco más extremos, que haya un trastorno de atención, un TDAH. Y cuando alguien tiene una enfermedad de base, pues no está escuchando. Ahí se requiere ya un especialista. ¿Por qué la gente no escucha? Porque se mantiene el corazón atrapado en la superficialidad del mundo. Entonces no quieres. Cuando su corazón está tras otras cosas que no son importantes, son irrelevantes, pero ahí coloca su fuerza, y donde está tu corazón, ahí está tu vida. Entonces, claro, ponemos el corazón en cosas que no son importantes. Pero ¿cómo sí podemos escuchar a Dios? ¿Cuántos quieren escuchar a Dios permanentemente en sus días, en cada día, en sus vidas? Segunda de Timoteo 3:16. Una manera de escuchar a Dios efectivamente, permanentemente, todo el tiempo, es: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Cuando tú lees la palabra, es como que te paras delante de un espejo, porque la palabra nos corrige cuando estamos equivocados, porque la palabra nos enseña a hacer lo que es correcto, y Dios la usa también para prepararnos, para capacitar a su pueblo, para que haga toda buena obra. Cuando tú lees la palabra, Dios te está hablando. Dios, alguien me dice: pastor, deme una palabra de Dios. Vaya a leer la Biblia. Dios le va a hablar a usted allí en la palabra. Cuando uno lee Proverbios, es una sabiduría increíble en Proverbios. Cuando tú lees Salmos, usted entiende la batalla que ellos vivieron, pero cómo al final Dios se glorificaba en la vida de ellos. Cuando lees los evangelios, ves la vida de Jesús. Cuando lees Hechos y las cartas de Pablo, conoces la iglesia primitiva. Cuando lees Génesis y los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, conoce la historia de Dios con el hombre. Es fascinante. Aún Levíticos, tienes que pasar por Levíticos, tienes que leerlo algún día. Pero tú tienes que leer la palabra, porque allí está la voz de Dios. ¿Cómo más escucho la voz de Dios? Cuando yo asisto regularmente a mi iglesia local y Dios me habla a través de ese muchacho guapo que predica cada fin de semana. Hombre, Dios me habló hoy. Dios me está hablando hoy. Cuando tú vas a tu grupo ADN, que es una red de apoyo que tenemos acá para ti, este grupo ADN pequeño, Dios allí lo usa para hablar a tu vida también. Tenemos grupo ADN de hombres, grupo ADN de mujeres, de jóvenes. Tú tienes que estar sincronizado. Tú no puedes estar en una rueda suelta. Necesitas ahí ese apoyo, ese grupo de apoyo de amigos. Dios me habla. A los que escuchan mis enseñanzas, versículo 25, se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Eso es controversial. A los que escuchan se les dará más, a los que no escuchan se les quitará, y se les dará al que está escuchando. Hay una escritura en Mateo 25:28 que Jesús habló también de una parábola de unos talentos que le entregó a varios hombres, y aquí dice: entonces ordenó, quítenle el dinero a ese siervo y déselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Al que tiene se le dará. A los que usan bien, lee conmigo el 29, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán. Otra vez, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán. La última vez, duro, a los que usan bien lo que se les da. Amén. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Eso está fuerte. Está llorando el bebé y todo porque está triste escuchar eso.
aún lo poco que tiene se le quitará. Eso suena como Dios, eso no se hace, como así, eso está mal, Padre. Dios tiene cuidado de dónde pone sus recursos y a quién le da sus promesas. Si la persona a la que Dios quiere entregarle esa promesa no escucha, no le hablará más. Si tú no oyes la voz de Dios hace tiempos, pregunto, ¿qué fue lo último que Dios te habló y no obedeciste? Porque Él no te va a hablar más. Dios no va a perder el tiempo con aquella persona que es terca. Si la persona no hace nada con lo que Dios da y no cree en esa promesa, se la quitará y se dará a otro que sí crea y que sí haga con lo que Dios da. Y eso está en la palabra. Job 29:13. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. ¿Qué está diciendo Job? Esa persona no quiso, no estuvo atento, no hizo nada. Entonces esa bendición no se pierde, que venga sobre mí. Eso que no quieres creer y recibir, entonces que venga sobre mí, porque yo sí creo, porque yo sí estoy atento y yo sí voy a hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Agroneo porque yo estoy despierto y yo estoy listo. Escúchame acá, mírame. El rey Saúl, Dios le habló, pero no escuchó. Dios le dio una instrucción clara: ve y elimina a los amalecitas, son enemigos de mi pueblo y quiero que los elimines a todos. Y el rey Saúl acomodó la instrucción a su forma. Obedecer a medias es una total desobediencia para Dios. Es que yo voy a hacer esto, pero esto no. Alguien nos pidió una consejería hace años a mi esposa. Es que yo quiero casarme y todo eso, sí, pero yo tengo relaciones sexuales con mi novio porque nos amamos mucho y vamos a casar, entonces no está mal. No, sí está mal. Y ella no recibió el consejo porque dijo, pero es que yo me siento bien. Sintiéndote bien con tu novio, van para el infierno. Amén, hermana. A la novia, a la chica. Si ese chico no te pone un anillo en tu dedo y no quiere ir contigo al cielo, no vayas tú con él al infierno. Amén. Las cosas se hacen bien o no se hacen, familia. Amén, hay que hacerlo bien. Y la bendición que se iba a perder vino sobre mí. ¿Tú sabías que hubo un pretendiente antes que yo con Jennifer? Un mancito que apareció por ahí. Y ella está que enamorada de ese bobito, imagínate. Y ese tipo ni le daba la hora. La bendición que se iba a perder vino sobre mí. Jennifer vino sobre mí, porque yo sí tomé esa bendición para mi casa, para mi vida. Y ese man pobre, ¿qué pasó con el rey Saúl? Que no quiso obedecer porque él no quiso hacer las cosas de la manera correcta. Primera de Samuel 15:22. Pero Samuel respondió: a ver, rey, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios, que te vayas de rodillas hasta Girardota en 2 corozos. ¿Tú crees que a Dios le interesa esos tipos de sacrificios? Que te lacere la espalda, o que obedezcas a su voz. Escucha, agruneo, está atento. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y mira el paralelo donde pone Dios a alguien que es terco, alguien que no obedece. Él dice: la rebelión es tan pecaminosa como el hechicero. Un hechicero está ahí y el terco está al lado, y son iguales para Dios. Y la terquedad es tan mala como la idolatría. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, yo te rechazo como rey. El rey David
también falló. Pero él tuvo una actitud diferente a la del rey Saúl y se arrepintió. Y cuando y David sí que pecó. El rey David adulteró, el rey David asesinó, el rey David mintió, el rey David manipuló y pecó, pero se arrepintió. Y mira lo que dice Dios del rey David, Hechos 13:22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Dios no tiene problema con eso. Alguien no quiere hacer caso, alguien no quiere obedecer, alguien no. Yo espero, dice Dios, a otro que sí me cree. No tiene problema. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. Él está diciendo: Dios me va a obedecer. Él se puede equivocar, él puede pecar, sí, pero se arrepiente y me va a obedecer. Va a reconocer su falla porque va a ser dócil, porque es enseñable y me va a obedecer. Y voy a hacer con él todo lo que no pude hacer con el rey Saúl, porque él me va a obedecer. Porque él me va a obedecer. Voy a hacer con él todo lo que no pude hacer con el rey Saúl. Dios le dice al pueblo de Israel que entren en la tierra prometida, pero no creen, no obedecen. Entonces dele vueltas al desierto. Y dele vueltas al desierto, y dele otra vuelta al desierto, y no creían y no obedecían. Siga dándole vueltas al desierto entonces. ¿Y qué hizo Dios? Esperó a otro que sí le creyera, y ese otro fue Josué. Pero mira la instrucción desde el primer capítulo que Dios le da a Josué, en Josué 1:8. Estudia constantemente este libro. ¿Por qué? Porque en el libro de Dios está su voz. Porque ahí tú escuchas la palabra para tu vida, porque ahí tú encuentras dirección. Y Dios le dice a Josué: estúdiala, medita en él de día y de noche, para asegurarte, que iglesia, de obedecer todo lo que está allí escrito. Solamente prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén por eso. Amén por eso. Escuchar a Dios, obedecerle, es lo que te va a llevar a que te vaya bien. ¿Qué es obedecer? Significa hacer lo que Dios dice en el momento que lo dice y de la manera que lo dice que se haga. Es hacer lo que Dios dice en el momento que lo dice, de la manera que lo dice que se haga. Es hacerlo como el que dice. ¿Sabes que Dios nos habló cuando yo vivía en la Floresta de una hora en el sur, acá? Y yo no quería venir. No quería obedecer. Porque yo decía: Sabaneta, pero ¿cómo que Sabaneta? Allá no conozco a nadie. Y yo me retardé. Y luego Dios me habló y me dijo: si no entras a Sabaneta ya, cuando tú vayas a ir, yo no voy a ir. Familia, empaqué mis muchachas, guardé todo en un carro y me vine para Sabaneta. ¿Qué tal si yo no hubiera obedecido esa instrucción que Dios me dio? No estaríamos viendo lo que estamos viendo. Porque cuando Él dice, hay que obedecer, y hay que hacerlo cuando Él diga. Amén. Obedecer también significa no solo oír, sino captarlo con el corazón. O sea, oír es acá. ¿Sabes? Es interesante porque para los romanos los 5 sentidos también eran 5 facultades intelectuales. Me explico. Para los romanos el tacto, ellos lo relacionaban con cuidado y mesura. Quiere decir, ese asunto hay que tratarlo con mucho tacto, dando una referencia a lo que es el sentido con una facultad intelectual. No, esa situación requiere mucho tacto. La vista la relacionaban con la capacidad de análisis. Por eso la palabra perspectiva, la capacidad de ver, pero más allá, de análisis, de evaluar. El olor, ellos lo relacionaban con la capacidad de prevenir el futuro. O sea, usted no escucha esa expresión: eso no me huele bien.
Hombres, cuando la mujer te diga, no sé, no lo siento bien, frene. Esa mujer tiene ese olor bien perfeccionado. Ellos relacionaban eso con alguien sagaz. Es alguien dotado de un olfato fino. Alguien que es sagaz tiene dotado de un olfato fino. Eso vale oro. Si tú tienes a alguien a tu alrededor, en tu círculo, que tienes esa sagacidad, apóyate en esa persona. Pide consejo, porque tiene eso desarrollado. Cuando mi esposa me dice, yo pongo el freno de mano, apago el carro, bueno, ¿qué fue? Porque yo soy paz y amor. ¿Qué fue? Ella tiene ese olfato desarrolladísimo. Ellos relacionaban el sabor con la capacidad de tener buen juicio. Por eso la palabra saber. Y el oído lo relacionaban con la recepción de información y la habilidad de escuchar con el corazón y aprender de ello. Cuando no oímos es porque no prestamos atención. Cuando no oímos es porque estamos desinteresados. Cuando no oímos es porque estamos llenos del mundo. Cuando no oímos es porque estamos agotados y necesitamos hacer una pausa. Amén. Cuando no oímos, perdemos la oportunidad de recibir más de Dios, y cada día vamos a oír menos. Y cada día vamos a recibir menos porque no estamos oyendo atentamente. Porque al que tiene se le dará más. Abraham escuchó la voz de Dios. Abraham, Señor, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Sí, Señor, ya salgo. Y salió. No pospuso la decisión, fue radical y obedeció inmediatamente. ¿Y qué dice Dios acerca de Abraham? Génesis 22:16, cuando también le pidió su hijo. Abraham, tráigame a tu hijo. Sí, Señor, ya mismo. Y fue a obedecer lo que Dios habló. ¿Y sabes qué dice Génesis 22:16? Ya que me has, ¿qué, iglesia? Obedecido y no me has negado ni a tu hijo, juro por mi nombre, ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, y como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus hijos y los hijos de tus hijos, tus descendientes, conquistarán ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. De eso conmigo. Todo eso. ¿Cuántos vamos a obedecer la instrucción que Dios traiga a nuestras vidas? Eso va a hacer que tú prosperes, avances, conquistes, y cada vez que obedeces se te añade más. Más viene de Dios a tu vida porque obedeces. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Pero tú tienes que aprender a ser obediente. ¿Qué tienes que cortar? ¿Qué relación? ¿Qué decisión? ¿Qué mal hábito? ¿Qué buen hábito tienes que tomar? Obedece. Estás retardando la bendición de Dios para tu vida al no obedecer inmediatamente. Estás posponiendo lo que Dios quiere entregarte por no obedecer. El que me oye atentamente recibirá más. Permítame repetir esto a los que ya me han escuchado, pero por los que no. Yo les he contado que no tengo habilidades manuales. Hay hombres que se meten debajo del carro y bajan el motor, lo voltean, suben, bajan, así, eso hacen de todo en ese carro. Yo no. Yo sé dónde va la gasolina. Hay un botoncito que se abre y se abre una cosita allá. Eche la gasolina. Eso es lo que yo sé. Se me ha quemado el carro porque no le he hecho refrigerante. El SOA se me vence hasta por 6 meses. Me multan. O sea, yo soy un desastre en el tema.
Alguien me dice, ¿usted es mal tenedor de carros, pastor? Yo sí, amén. Ay, no sé, no me fluye, eso no me fluye a mí, meterme a un carro, no sé, no me da. Tampoco tengo manualidades en la cocina o esas capacidades de amigos que yo tengo que preparan unas comidas espectaculares y pican acá y que hay que sazonarlas, hay que guardarlas para el otro día. O sea, y eso hacen una preparación y eso queda riquísimo. Yo no sé. Cuando yo vivía solo sabía hacer cereales con leche y leche con cereales. O sea, no tengo esa capacidad que si se daña el baño, que coloque este cuadro, que mire qué pasó con la electricidad. Jamás le voy a meter la mano yo a eso. Pero sí hay una sola cosa que sé. A pesar de la batalla que tuve en mi juventud con la inseguridad y con los temores y los miedos, siempre he tenido una sola cosa. Solo una. No dos, solo sé hacer una. Solo sé una. Esa es la que yo hago. Yo sé obedecer cuando Dios habla. Yo sé obedecer. Si Dios me dice que me tire, me tiro. Que ore por enfermos, oramos. Eche fuera demonios, echamos. Yo no quería echar fuera demonios. Porque no me gusta que me griten, que me saquen la lengua, que me traten de morder. A mí no me gusta. Pero como yo sé obedecer, tocaba obedecer. Él nos habló, quiero que sueñes con 100 sedes. Amén, vamos con 100 sedes, ya van 10. Estamos obedeciendo lo que Dios habla. Amén. Estamos ahora con la remodelación del templo, de ponerlo espectacular, de conseguir la tecnología. Vamos. ¿Están los recursos? No, Dios provee. Sé obedecer. Eso es lo que yo sé. Sé obedecer cuando Dios habla. No cuestiono, no pregunto, no dudo, no miro si para después. No, ya. Porque eso me genera a mí una cosa por dentro de desobedecerlo. Me duele tanto. Una vez pasé en el carro, había una persona en silla de ruedas sentada y Dios me habló tan fuerte: bájate y ora por él. No, Señor. No. Bájate, ora por él. No. Bájate, ora por él. No oré por él. Llegué a la casa y lloré: Señor, perdona, pero Señor, por favor, mañana voy y lo busco, dime dónde está, yo me cruzo con él, yo quiero obedecerte. Me sentí súper mal, muy mal. Llegué a la casa, muy mal, jamás vuelvo a hacer eso. Donde Dios diga, yo lo hago. Yo no quiero tener la sensación de no obedecerlo a él. Por eso obedezco todo, obedezco en todo, trato de obedecer en todo. Significa hacer lo que Dios dice en el momento que lo dice y de la manera que lo dice, que se haga. Eso es obedecer. Y prosperarás, y Él te añadirá más, y Él pondrá sabiduría más, y Él te confiará más talentos, y Él te equipará con más dones, y Él pondrá más habilidades, y Él te capacitará más. Hay un momento donde Jesús ora por una persona sorda. Y quiero que leamos la escritura de por qué puse hoy esta enseñanza: Éfata, sea abierto. Marcos 7:32 dice: y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata. Ahí está. Éfata, sea abierto. Versículo 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, sean abiertos. Éfata significa sea abierto. Y yo quiero que esta mañana tú y yo oremos: Señor, abre mis oídos, porque tal vez no he sido sensible a tu voz. Tal vez he sido obstinado en mis decisiones. Éfata, abre mis oídos. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Éfata. Que tú y yo podamos ser guiados por Dios todos los días. Que tú digas: Señor, yo quiero que tú me guíes en mi matrimonio, con mis hijos, en mis negocios. Éfata. Que mis ojos sean abiertos, mis oídos sean abiertos, Vamos, pídele al Señor: Éfate, porque cada vez que me hables yo voy a obedecer.
cada instrucción que tú me des, yo